noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, y ingenio para interpretar, y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, y dirección a progresar, y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, buenas noches. A ver, ¿dónde vamos a seguir hablando de la creación del hombre? Y tenemos algunas dudas para solucionar. Okay. Vamos a... Okay. Oops. Ok, aquí estamos hablando del hombre. Ok. La vez pasada surgió algo de controversia acerca de qué tan literal debemos de tomar la creación del hombre, ¿no? Y alguien preguntó acerca de si son nada más, si Adán y Eva son nada más símbolos o si son personas reales, ¿ok? Pues les recomiendo mucho el libro de Denzinger, El Magisterio de la Iglesia, porque puedes buscar acerca de, por pregunta, ¿no? Entonces, fue establecido que la Comisión Bíblica, que después, para contrarrestar específicamente los errores de los modernistas. Y los modernistas pues se dedicaban a difundir errores en filosofía, especialmente también en estudios bíblicos. Entonces, en el tiempo de San Pío X, que la Comisión Bíblica contestó varias preguntas acerca de este tipo, que surgieron por los errores de los modernistas. Entonces, por ejemplo, acerca del autor del libro Isaías, acerca de los primeros, del carácter histórico de los primeros capítulos de Génesis. ¿Okay? Y en ese tiempo la Comisión Bíblica tenía autoridad magisterial para definir definitivamente ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, aquí, duda número 1, les voy a leer algunos. No tuve tiempo para ponerles estas citas en las dispositivas, ¿okay? Pero que escuchen. Primera duda. Si se apoyan en sólido fundamento los varios sistemas exegéticos que se han excogitado y con apariencia de ciencia propugnado para excluir el sentido literal de los
tres primeros capítulos del libro del Génesis? Y la respuesta, negativamente. ¿Okay? Entonces, no excluimos el sentido literal de los primeros capítulos. ¿Okay? Sí, no obstante el carácter y forma histórica del libro de Génesis, el peculiar nexo de los tres primeros capítulos entre sí y con los capítulos siguientes, el múltiple testimonio de las escritoras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el sentir casi unánime de los santos padres y el sentido tradicional que, transmitido ya por el pueblo de Israel, ha mantenido siempre la Iglesia, puede enseñarse que los tres predichos capítulos del Génesis contienen no narraciones de cosas realmente sucedidas, es decir, que responden a la realidad objetiva y a la verdad histórica, sino fábulas tomadas de mitologías y cosmogonías de los pueblos antiguos y acomodadas por el autor sagrado a la doctrina monoteística, una vez expurgadas de todo error de politeísmo, o bien alegorías y símbolos destituidos de fundamento de realidad objetiva bajo apariencia de historia, propuestos para inculcar las verdades religiosas y filosóficas, o, en fin, leyendas, en parte históricas y en parte ficticias, libremente compuestas para instrucción o edificación de las almas. Respuesta de la comisión, negativo. Entonces, esa duda que acabo de leer no es precisamente lo que me preguntaron la vez pasada acerca de lo que me comentaron que están enseñando en muchos lugares, incluso en escuelas católicas, de que Adán y Eva son figuras alegóricas. La Comisión Bíblica ha dicho definitivamente es erróneo. ¿Okay? Eso es de respuestas de Comisión Bíblica del 30 de junio de 1909. ¿Okay? Y unas más. ¿Okay? Duda 3. Si puede especialmente ponerse en duda el sentido literal histórica donde se trata de hechos narrados en los mismos capítulos que tocan a los fundamentos de la religión cristiana, como son, entre otros, la creación de todas las cosas hechas por Dios al principio del tiempo, la peculiar creación del hombre, la formación de la primera mujer del primer hombre, la unidad del linaje humano, la felicidad original de los primeros padres en el estado de justicia, integridad e inmortalidad, el mandamiento impuesto por Dios al hombre para probar su obediencia, la transgresión por persuasión del diablo bajo especie de serpiente, del mandamiento divino, la pérdida por nuestros primeros padres del primitivo estado de inocencia, así como la promesa de reparador futuro. Respuesta, negativo. Okay. Entonces, hay varios más acerca de, bueno, esta cuestión que estaban preguntando a los principios del siglo XX acerca de ver Génesis nada más como algo alegórico. Y en todo, y en todos esos, la respuesta es negativo. Y dice, si propuesto el sentido literal y histórico puede sabia y útilmente emplearse la interpretación alegórica y profética de algunos pasajes de los mismos completos, siguiendo el brillante ejemplo de los santos padres y de la misma iglesia. Eso afirmativo. Es decir, si aceptamos el sentido literal y histórico, podemos también darle una interpretación alegórica, pero nunca prescindiendo del sentido literal de la Biblia, de Génesis. ¿Okay? No sé si queda claro eso.
la sustentación es porque la iglesia decidió, ¿okay? La iglesia es el único intérprete autoritativo de la Biblia. Entonces, basta que la iglesia lo dice, ¿okay? Y basta, por ejemplo, que San Pío X, que en su motu proprio Prestancia Scripturae de noviembre de 1907, ¿okay? Dice que por eso vemos que ha de declararse y mandarse como el presente lo declaramos y expresamente mandamos que todos absolutamente están obligados por deber de conciencia a someterse a las sentencias de la Pontificia Comisión Bíblica, ora a las que ya han sido emitidas, ora a las que en adelante se emiten, del mismo modo que a los decretos de las sagradas congregaciones referentes a cuestiones doctrinales y aprobados por el sumo pontífice, y no pueden evitar la nota de desobediencia y temeridad, y por ende no están libres de culpa grave cuantos de palabra o por escrito impugnen estas sentencias, y esto aparte del escándalo con que desedifican y lo demás de que pueden ser culpables delante de Dios, por lo que sobre estas materias, como suele suceder, digan temeraria y erróneamente. Entonces ahí es el sustento, ¿no? De que la Comisión Bíblica que fue dado por el Papa, y un Papa que es santo, la autoridad de interpretar con autoridad las cuestiones acerca de la Biblia. ¿Okay? Entonces, y dice, alguien que se atreve a proponer otra idea no puede evitar caer en un pecado muy grave. ¿Okay? Entonces, allí tienes y las citas, aquí es en Denzinger, ¿okay? Números 2113. En adelante hay varias respuestas de la Comisión Bíblica. ¿Okay? Más preguntas sobre esta cuestión. Sé que es muy controvertido, aunque no debería ser. ¿Okay? Okay, vamos a seguir aquí. Pues sí, si es herejía es considerado herejía decir el contrario. Materialmente, por lo menos, porque así tenemos una decisión autoritativa, y hay más, de hecho. Aquí puse algunas citas más de otros papas. Tenemos declaraciones de Papa Pío XI, Papa Pío XII, y hasta también en el Concilio Vaticano II también hay una reafirmación de lo mismo. ¿Okay? Entonces, sí, de insistir a sabiendas de algo que la Iglesia ha declarado es herejía. ¿Okay? Bueno, Papa Pío XII en Humana Generis. ¿Okay? Cuando, sin embargo, se cuestiona otra opinión, a saber, el poligenismo, que es decir, que no creemos que todos los seres humanos vienen de los mismos dos padres principales, mamá y papá, Adán y Eva. Que esa es la teoría de poligenismo, que eso es condenado, que los hijos de la Iglesia no gozan en absoluto de tal libertad. Pues los fieles no pueden abrazar esa opinión que sostiene que después de Adán existieron en esta tierra verdaderos
hombres que no tomaron su origen por generación natural de él como de los primeros padres de todos, o de que Adán representa un cierto número de primeros padres. Ahora bien, no es en absoluto evidente cómo puede conciliarse tal opinión con la que las fuentes de la verdad revelada y los documentos de la autoridad docente de la Iglesia propusieron respecto al pecado original que procede de un pecado efectivamente cometido por Adán individual, en el que a través de la generación se transmite a todos y está en cada uno como propio. Allí tienen, si alguien quiere decir que Adán y Eva no son personas reales, no somos todos descendientes de él, entonces no hay pecado original, ¿ok? Y si no hay pecado original, no hubo razón para Jesús. Jesús no tuvo que venir y no tuvo que morir por nuestros pecados, ¿ok? Okay. Ok. Bueno, ahí tienen una cita. Ok. Ahora, otra declaración que de la Comisión Bíblica. No, ya vimos esa. Okay. Ya les leí esta respuesta. Okay. Y otro libro que muy buena. Que sí tengo aquí. Okay. Eso es en inglés, okay. Pero la Iglesia enseña, okay. Y también lo que dice aquí, los fundamentos de dogma católico por Ludwig Ott. Excelente recurso de varias declaraciones autoritativas. Y aquí dice con la nota de autoridad, ¿okay? Y de fide es el nivel más alto. Una proposición, una oración que tiene la nota de fide significa de negarlo, al negarlo caes en herejía, ¿okay? Entonces, si vamos aquí, el primer hombre fue creado por Dios de fide. Okay. Nuestros primeros padres antes de la caída fueron dotados de gracia santificante, de fide. Okay. Es decir, el don divino de la inmortalidad corporal de nuestros padres, de fide. De nuestros primeros padres en el paraíso pecaron gravemente por la transgresión, de fide. Okay. Y nuestros primeros padres, okay, se sometieron a la muerte y al dominio del diablo, de fide. Entonces, todas esas cosas tienen una nota de autoridad de fide, ¿okay? El grado máximo. ¿Okay? Ok. Esa fue una respuesta. Sal y entra de nuevo. Si alguien tiene problemas de audio, puede intentar salir y regresar. ¿Ok? Más preguntas sobre esta cuestión sumamente importante, pero muchas veces pues confundido en escuelas bíblicas. ¿No? ¿Todo claro? ¿No más dudas sobre eso? Ok, bueno. Ok. Ahora, okay, los dones preternaturales ya vimos, okay, de ciencia, integridad, humanidad, inmortalidad. Dones sobrenaturales son los mismos que tenemos, okay, gracia santificante, virtudes y dones del Espíritu Santo. Okay, y el fin del hombre, okay, dijimos que ya que Dios nos dotó
con esos dones nos dio un fin sobrenatural y no podemos decidir que no nos interesa. Entonces, para todo ser humano es una decisión entre el cielo o el infierno. De que estos dones debían haber sido permanentes y transmisibles, pero que entró el pecado. Ok. Entonces, en el principio, Dios puso un mandamiento a nuestros primeros padres para probar su obediencia, lo mismo que hizo con los ángeles. ¿Okay? Y aquí es una imagen antigua del paraíso, ¿okay? Los 4 ríos saliendo, ¿okay? Los árboles de la ciencia del bien y mal, ¿okay? Y el árbol de la vida, pero les fue prohibido porque aquí está el ángel, ¿okay? Y aquí es el serpiente tentando a Eva. ¿Okay? Y también creemos que hubo una prueba real y un acto de desobediencia, el pecado de Adán. Pero también, como acabamos de decir, ya admitiendo la realidad histórica, podemos ver más significado, más profundidad en las imágenes, porque Dios así obra, de que los hechos históricos están impregnados con mucho más significado. ¿Okay? Entonces, la tentación fue de recibir la gloria que Dios quería dar, o no, la prueba más bien, fue recibir los dones, la felicidad que Dios había preparado para los hombres, pero de Él y no en su manera. ¿Okay? Porque la serpiente dijo a Eva, ¿a poco Dios dijo eso? Dios tiene envidia, Dios tiene miedo, Dios no quiere que sean como dioses. Entonces empezó a sembrar duda de que realmente Dios iba a ser fiel a su palabra. Y lo mismo pasa con nosotros en la tentación, ¿no? Cuando nos desesperamos por lo difícil de seguir en la lucha contra el pecado, practicando la virtud, empezamos a dudar que realmente vale la pena, de que Dios sí nos va a premiar por ser fiel. ¿Okay? Entonces, la situación o las circunstancias del pecado original sí se repiten en todos nosotros. En cada pecado. ¿Okay? Podemos entender que también el árbol del conocimiento del bien y mal, ¿qué significa eso? Hay varias teorías, ¿okay? Porque en hebreo hablar de opuestos, así como bien y mal, fue una manera de hablar de todo lo que viene en medio. Es decir, fue sabiduría, fue conocimiento de todas las cosas. Recuerden que tenían ciencia impuesta, pero entonces la tentación fue de querer saber más que Dios les dio. Otra teoría, o parte de la misma, es de que el árbol del conocimiento del bien y mal representaba o significaba el poder o deseo de definir por su cuenta lo que es malo y lo que es bueno. Lo mismo que muchos quieren hacer hoy en día, ¿no? De decidir ellos lo que es pecado y no es pecado, lo que es permitido y no es permitido, ¿no? Entonces, Adán y Eva, ¿okay? Cayeron, ¿okay? Prueba de fidelidad a través de un precepto. Fíjense que Dios les dio nada más un precepto. ¿Okay? Bueno, otro precepto fue de multiplicar, de ser fértiles y multiplicar.
pero una prohibición. Todavía no había 10 mandamientos, porque con uno era suficiente de vivir en unión y amor con Dios y no hubiera sido necesario deslindar todos los demás preceptos, porque era obvio, no lo hubiera hecho, no hubiera hecho lo demás. ¿Okay? Pero su pecado fue un pecado de desobediencia, soberbia y infidelidad. Fue más grave para ellos porque era muy fácil de guardar. Adán había escuchado el mandamiento de la boca de Dios, ¿no? No tuvo que confiar en nadie más. El problema fue que abandonó también a Eva, porque Eva estaba conversando con la serpiente, y donde estaba su marido, que tenía la responsabilidad de guardar, ¿okay?, el jardín. De hecho, cuando Dios lo puso como guardián del jardín, parte de su responsabilidad era de asegurar que no entrara nada malo, ¿okay? Pero de todos modos entró la serpiente. Otros padres de la iglesia ven que Eva, cuando pasó eso, cuando hablaba con la serpiente, estaba a la orilla de paraíso, ¿okay? A la orilla de Edén, porque había más creación afuera, pero el diablo no estaba dentro del paraíso. Entonces estaba platicando a la orilla como si estuviera buscando algo más que Dios le había dado. Una inquietud peligrosa, curiosidad indebida, en vez de estar con su marido, de hecho, porque los padres de la iglesia también dicen que eso sucedió, ¿okay?, en el séptimo día, justo después de su matrimonio, en su luna de miel. Ya estaba platicando con diablos, ¿okay? No es muy buena manera de empezar el matrimonio. Y si Eva hubiese pecado sola o por terca, es decir, que Adán no le hubiera seguido, o ya es pecado de Adán haber descuidado a la esposa. Pues allí hay diferentes teorías, ¿no? Porque creo que, no sé dónde he leído eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, no? Tal vez Eva pudiera haber arrepentido, ¿no? Si Adán, como buen esposo, le hubiera corregido, entonces no, Adán, como cabeza de toda la raza humana, no hubiera transmitido el pecado original a todos sus descendientes. Pero otros sí mencionan de que tal vez Adán ya había caído, en cierto sentido, por haber descuidado a Eva. Y además, otro comentario interesante es que tal vez Adán no comunicó bien el mandamiento a ella, porque Dios se lo dio a Adán antes de la creación de la mujer. Adán estaba solo, ¿ok? Entonces, fue su responsabilidad, como todavía es en la familia, de que el marido tiene que formar a su familia, su esposa y sus hijos, supuestamente, aunque muchos no lo cumplen bien, pero el mandamiento de Dios es transmitido a través de él. Okay. Entonces, pero fue más grave su pecado porque era fácil, tenían todo lo demás, todos los árboles, todos los deleites de paraíso, todo lo que necesitaban, que no hubo necesidad, que no tenían ignorancia, no tenían concupiscencia como nosotros tenemos. Entonces su pecado era similar al pecado de los malos ángeles, ¿okay? De envidia hacia Dios, una soberbia que quiere ser como Dios, y eso es exactamente lo que dijo la serpiente, o lo que plantó, no la duda. Es que tú puedes hacer como Dios. Y fue correcto.
lo que decía la serpiente, porque el plan de Dios era y es de hacer los seres humanos semejantes a Él, porque nos hizo en su imagen y semejanza, pero de su manera, no nuestra. Entonces, fueran privados de los dones sobrenaturales y preternaturales. Perdieron gracia, perdieron el derecho a la gloria, perdieron la ciencia infusa, la integridad, la inmunidad, la inmortalidad, y se hicieron esclavos del demonio. Fueron expulsados del paraíso, ¿okay? Además, ciertos castigos particulares del trabajo duro, dolor en el parto, ¿okay? Etcétera, son mencionados. Pero, sin embargo, la iglesia enseña que ahora somos en un estado mejor que si Adán nunca hubiera pecado. ¿Okay? Porque ahora, por medio de Cristo, la situación no solamente se solucionó, sino se mejoró. Y en ese momento hubo una promesa del Redentor que iba a venir. ¿Okay? Pero en nosotros, ¿okay? Pecado original, ¿okay? No es un pecado actual. ¿Okay? Entonces distinguimos entre pecado original y pecado actual. Porque los efectos del pecado original son transmitidos a todos los seres humanos que Adán es cabeza y fuente. La naturaleza humana se rebeló contra Dios y desde ahí quedó pues infectado y corrompido. ¿Okay? Pero nosotros no hemos cometido pecado original. Es un estado de pecado. En cierto sentido es similar cuando hablamos también de otros estados de pecado, por ejemplo, los que viven en Amaciato, ¿okay? Hay una distinción entre cada acto de pecado que cometen y el estado de ser expuesto a pecado. No es exactamente igual, pero es similar, porque es como una tendencia hacia el pecado. Es un estado de culpa por mantenerse con esa cercanía al pecado. Pero la diferencia es que en pecado original, que es como impreso en la naturaleza, la desorden que resulta. Y se llama concupiscencia, ¿okay? La inclinación que viene a raíz, la inclinación hacia el pecado, ese desorden que nos lleva a pecar, ¿okay? Se llama concupiscencia. ¿Okay? Que John Henry Cardinal Newman dice, ¿qué se le dará a este hecho desconcertante y desconcertante para la razón? Solo puedo responder que o bien no hay un creador o bien esta sociedad de hombres vivos está en un sentido verdadero descartada de su presencia. ¿Okay? Discuto sobre el mundo. Si hay un Dios, ya que hay un Dios, la raza humana está implicada en alguna terrible calamidad aboriginal. Esta está fuera de la unión con los propósitos de su creador. Esto es un hecho tan verdadero como el hecho de su existencia. Y así la doctrina de lo que teológicamente se llama el pecado original se vuelve para mí casi tan segura como que el mundo existe y como la existencia de Dios. Es decir, que no tiene sentido discutir sobre pecado original porque es tan evidente. ¿Okay? Alguien pregunta en Facebook si el fruto prohibido es simbólico, ¿cierto? No, la prueba y un hecho de pecado de desobediencia que es comprobado, tenemos que aceptar eso. A ver si hay... dice esta declaración de la Comisión Bíblica,
que el mandamiento impuesto por Dios al hombre para probar su obediencia, si puede ponerse en duda el sentido literal histórico. Entonces yo diría que con eso no, pero debemos de reconocer que sí fue un hecho así, de tomar un fruto. Pero si el fruto puede contener más significado que simplemente una manzana, aunque ningún padre de la iglesia dice que es manzana, de hecho, aunque ahora lo depictan así, pero hay más que dicen que el fruto fue un higo. ¿Okay? Y me encanta este comentario, ¿no? Porque hay una escena en el Evangelio cuando Jesús pasa que un árbol, ¿okay? Y busca higos, ¿okay? Y no encuentra. Y es fuera de su temporada, de todos modos. Pero dice que nadie más coma de tu fruta jamás. Que fue una acción simbólica de nuestro Señor. Porque dicen que fue una higuera, que el árbol, que entonces el fruto tal vez fue un higo, y ese árbol Jesús está castigando en representación de ese árbol que causó el pecado original y se muere en el momento, ¿no? No da más fruto. ¿Okay? Vuelven para ver que luego que ya murió. ¿Okay? Y dicen también que eso significa que luego las hojas que tomaron para hacerse ropa después de su pecado también fueron de hojas de la higuera, que es interesante de saber porque esas hojas no son nada suaves, es muy penitencial, causa un comezón horrible. Ok, y luego dicen que el árbol de la vida que les fue prohibido fue el olivo, ¿ok? Porque fue al lado de los olivos que el Señor hizo su agonía en el huerto, y usamos el aceite de olivos para los santos óleos, ¿no? Entonces los padres tienen ese comentario, que son uno de los árboles más comunes de esa región. Interesante. Okay. Bueno, pero esta pregunta acerca de uvas, ¿okay? La vid realmente no es árbol, ¿no? Entonces, tal vez no se excluye, ¿okay? Pero es otro tipo de planta. Entonces, sí, yo diría que más bien los padres de la iglesia comentan que probablemente fue una higuera. Interesante. ¿Okay? Pero de lo obvio de pecado original también comenta Chesterton, ¿okay? De que ciertos nuevos teólogos discuten el pecado original, que es la única parte de la teología cristiana que puede ser realmente probada. Los santos más fuertes y los escépticos más fuertes tomaron el mal positivo como punto de partida de su argumento. Si es cierto, como ciertamente lo es, que un hombre puede sentir una exquisita felicidad al despellejar a un gato, entonces el filósofo religioso solo puede sacar una de dos deducciones o conclusiones. Debe negar la existencia de Dios como hacen todos los ateos, o bien negar la actual unión entre Dios y el hombre como hacen todos los cristianos. Los nuevos teólogos parecen pensar que negar al gato es una solución más racional. Okay.
Ok, entonces, pecado original, más de eso. Okay. Nacemos despojados de los dones sobrenaturales, no nacemos en gracia. Por eso, un niño no bautizado no puede ir al cielo, porque no tiene vida sobrenatural. Okay. Y nacemos privados de los dones preternaturales. Por eso no tienen ciencia infusa y están escuchando mi clase. Okay. Nuestra naturaleza queda debilitada, se llama concupiscencia. El pecado original debilita la inclinación al bien y tender hacia la virtud es duro y pesado. Salvar el alma no es para los flojos. Okay. Estos dones no son debidos. Okay. Entonces, aunque el pecado original nos priva del cielo, tampoco nadie se condena solo por pecado original. Eso tenemos que mantener en el equilibrio. Cuando tratamos de esa pregunta de los bebés no nacidos, ellos no van al infierno de castigo, tal cual, solo es que no pueden entrar en el cielo como un pájaro no puede vivir en el mar, porque no tiene el aparato para vivir bajo el agua. El bebé o la persona no bautizado no tiene vida divina, no puede respirar el aire de la vida sobrenatural, entonces no puede entrar. ¿Okay? Dice San Pablo, por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Okay? Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en los miembros. Pobre de mí, que ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? ¿Okay? El efecto del pecado original. ¿Okay? Es dogma de fe, aunque muchos lo nieguen hoy en día. Abiertamente, hasta hay herejes que en la iglesia que niegan que existe pecado original o lo niegan en la práctica. ¿Okay? Quien no se apura a bautizar su niño está cayendo prácticamente en la herejía de negar el pecado original. ¿Okay? Por eso y vamos a volver a eso más adelante otra vez. Pero importante recalcar de que la iglesia siempre ha enseñado que debemos de bautizar los bebés muy prontos. Y dicen doctores de la iglesia como San Alfonso de que esperar más de 11 días probablemente es pecado mortal. La conclusión más general de teólogos es esperar más de 2 semanas sin una razón grave, es probablemente pecado grave. Esperar más de 1 mes, aún con una razón muy grave, es de todos modos pecado muy grave. ¿Sí? Que podría bautizarse a un niño que será abortado. Que el sacramento de bautismo necesita hacerse a través de la aplicación de agua al cuerpo. Entonces, si hay casos cuando el bebé nace con mucho peligro y aún pueden llegar a bautizar antes de que salga totalmente de la mujer, de su mamá, poniendo el agua en su pie o su cabeza, pero no dentro de la mujer, no hay manera de llegar adentro. Ok. Y si el bautismo de deseo aplica ahí, el bautismo de deseo tiene que ser en la persona deseando. ¿Okay? Entonces, podemos aplicar los efectos del sacramento del bautismo al niño porque el sacramento en sí es eficaz a comunicar ese poder. Pero
cuando hablamos de deseo y recibir los afectos, por ejemplo, también hablamos de comunión de deseo, ¿okay? Tiene que ser en la persona que desea. No podemos desear el bautismo para otra persona. O si fuera así, nada más deseando que todos se salven, no habría necesidad de temer el infierno y luchar en la vida cristiana. ¿Okay? Entonces, no existe en ese sentido. Aunque la iglesia también dice, ¿okay?, de que no sabemos, no hay dogma definida de que cómo se resuelve este dilema, de que encomendamos a esos niños a la misericordia de Dios, porque Él tampoco está limitado a sus sacramentos. Entonces, puede ser que Él admite otra manera, ¿okay? Entonces, no debemos de ser totalmente, no debe ser totalmente excluida la esperanza en tales casos, ¿okay? Pero cómo funciona no sabemos y no depende de nosotros. Ok. Más sobre esto, ¿okay? El Concilio de Trento, ¿okay?, también condenó algunas cosas, ¿no? Si alguno no confiesa que el primer hombre Adán, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y la justicia que había sido constituido, incurrió por la ofensa de esta prevaricación en la ira e indignación de Dios, por tanto en la muerte con que Dios antes le había amenazado, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel que tiene el imperio de la muerte, es decir, del diablo, que toda la persona de Adán por aquella ofensa de prevaricación fue mudada en peor según el cuerpo del alma, sea anatema. ¿Okay? Si alguno afirma que la prevaricación de Adán le dañó a él solo y no a su descendencia, también condenado. Okay. Alguien está preguntando aquí en Facebook otra vez acerca de niños no nacidos que mueren sin bautismo. Que la tradición de la iglesia es decir que ellos van a limbo, que es un lugar intermedio de perfecta felicidad natural, ¿okay?, pero fuera del alcance de la visión beatífica porque no tienen vida sobrenatural. La nueva, no tiene que ver con el tema, pero la nueva misa sí tiene que ser válida. ¿Okay? Si no, si la iglesia promulgó un rito inválido, perdería su infalibilidad y su garantía divina. Okay. Si alguno afirme que este pecado de Adán, que es por su origen uno solo, transmitido a todos por propagación, no por imitación, porque es otro error. Algunos quieren decir que pecado original nada más es algo aprendido, que imitamos los pecados de nuestros padres. Entonces, no es algo heredado, sino es algo aprendido. Okay. El mal ejemplo. Pero dice... solo se remedia por Jesucristo, el cual hecho para nosotros justicia, santificación y redención, nos reconcilió como a los párvulos por el sacramento del bautismo. Eso es condenado. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que hayamos de salvarnos. Que error condenado también que los que dicen y creen que el pecado de los primeros padres personal de ellos fue tan grave que todos los hijos de ellos, propagados de su semilla hasta la pasión de Cristo, se condenaron por mérito de aquel pecado personal de ellos y fueron arrojados al infierno después de la muerte, no porque ellos hubieran contraído pecado original de alguno de Adán,
como quiera que dicen que los niños no tienen absolutamente ningún pecado original, ni antes ni después de la pasión de Cristo, sino que dicha condenación los seguía antes de la pasión de Cristo por razón de la gravedad del pecado de Adán y Eva. Okay? Entonces, aquí está condenado dos errores, los que niegan pecado original y también los que dicen que todos que nacen después de Adán y Eva fueron al infierno. No, eso también es condenado. Pues, si por este confinamiento no pueden bautizarse aún, tú puedes bautizar. Cualquier persona debe de bautizar. Y si perdura si no hay acceso de los sacramentos, pues eso es una vergüenza horrible de la iglesia, ¿okay? Y los papás deben de bautizar sus niños. Okay, igual como la iglesia permite, por ejemplo, que unas personas que no tienen acceso a un ministro de la iglesia por más de 3 meses pueden casarse aún sin sacerdote. También yo diría que si no pueden conseguir bautismo dentro de un mes, los papás de una vez deben de bautizar sus niños y luego llevarlos al templo para registrarlo y completar las ceremonias. Solo hay una excepción de eso de heredar el pecado original, y es la Virgen Santísima. Luego vamos a hablar más de ella, ¿okay? Pero ella fue conservada de todo efecto de pecado original, de la culpa de pecado original, ¿okay? En previsión o previendo los méritos de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Okay. ¿Quién es el siguiente tema? Okay. ¿Más preguntas? Los minutos que nos quedan. Bueno, la comunión en la mano no es del tema, pero es difícil decir que es pecado tal cual en sí, porque la iglesia está permitiéndolo y muchos lo hacen por, pues, obedecer, ¿no? Entonces, el pecado está en la voluntad. Pero si es conveniente, es otra pregunta, ¿no? Porque de todas formas produce mucha irreverencia, propaga mucha falta de fe en el Santísimo Sacramento, entonces es nada conveniente, ¿no? Y si sabemos que estamos profanando conscientemente el Santísimo Sacramento, o arriesgando una profanación, pues nuestra conciencia puede inculparnos de un pecado, pero tenemos que tener cuidado porque si la iglesia lo permite, entonces no podemos decir que tal cual en sí es un pecado, aunque no es nada conveniente, no es nada recomendable. Pero eso es otro tema muy enorme. Okay. Pero no hay más preguntas acerca de pecado original, sus efectos, etc. Es interesante que todos los dones preternaturales que perdimos por pecado original, que recuperamos en manera mayor en la resurrección del cuerpo, de la carne, como profesamos en el credo. Y también vemos en Jesús resucitado, vemos un regreso a esos dones, pero en estado mayor. ¿Okay? Necesitamos recuperar el entendimiento del peligro o de la seriedad del pecado original y el imperativo a bautizar. ¿Okay? Me acuerdo de una religiosa que me decía
Que hoy en día todos quieren hablar de las excepciones al precepto del bautismo y que puede existir una que es para Dios, ¿no? Y sí creemos en bautismo de deseo y bautismo de sangre. Pero si hablamos nada más de las excepciones, olvidamos de que fue un mandamiento de Dios de ir a bautizar todas las gentes. ¿Okay? Y todas las naciones, dijo Jesús, y toda la actividad misionera de la iglesia en su gloriosa historia, ¿qué importancia tiene si es tan fácil salvarse en otras maneras, ¿no? Entonces, solo sabemos una manera segura de alcanzar la vida de gracia y por ende la salvación, y es a través del sacramento de bautismo. ¿Okay? ¿Cómo? Aquí preguntas en Facebook. ¿En qué consiste el pecado original en sí? Es el pecado de Adán y Eva de desobedecer el mandamiento de Dios. ¿Cómo poder argumentar contra hermanos separados que dicen que no debemos de bautizar a los bebés hasta que tengan conciencia de lo que hacen? Porque ellos niegan el pecado original. Yo creo que sí, que nieguen el efecto del pecado original y nieguen también la comunión de los santos. ¿Okay? Es como los papás dan atención médica a sus bebés aunque no la piden. También les dan de comer y lo que es más saludable, aunque los bebés no lo saben, no pueden consentir. ¿Por qué vamos a negarles lo más esencial, la vida espiritual? ¿Okay? Esperando que consienten. Necesitan empezar desde bebés y a través de la comunión de los santos sabemos que podemos comunicar bienes espirituales a través de los sacramentos, de la comunión de los santos a otros miembros. ¿Sí? Aquí, cuando resucitaremos, tendremos todos los dones preternaturales. Sí, pero en mayor grado serían mejores que tenían Adán y Eva. Si alguien se confirma 2 veces, pues eso es un sacrilegio, ¿okay? Porque es abusar del sacramento. El pecado original se adquiere desde la concepción, desde el primer instante de su existencia. ¿Okay? Que no nos lleven al médico o a la escuela entonces hasta que estén grandes. La Biblia especifica que los apóstoles bautizaron familias completas, sí. ¿Es válido renunciar al bautismo? No, porque nunca se quita el carácter bautismal, ni sacerdotal, ni de confirmación. Hay una manera de renunciar formalmente tú pertenecer a la iglesia, pero es muy difícil y tienes que hacer varias cosas. Pero no podemos nunca renunciar al efecto espiritual del bautismo. Ok, muy bien. Buenas preguntas. Okay, vamos a comenzar a hablar de nuestro Señor Jesucristo el lunes. Okay. Que Dios les bendiga. Okay. Benedicción omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descienda sobre vos et manet semper. Amén.